Que Dios les bendiga, queridos. Qué gustazo y alegría saludarlos hoy. Sábado 28 de junio, estamos en la serie Fe en Acción. Hoy es el día 20 y este devocional se titula Hacedores de la Palabra. El día de hoy vamos a leer uno de los textos más famosos de la Carta de Santiago y precisamente es el texto que da título a esta serie de devocionales que hemos llamado Fe en Acción, porque el apóstol Santiago dice que hay que ser hacedores de la palabra y no solo oidores. La fe cristiana no es solamente algo que escuchamos pasivamente, es algo que vivimos activamente. Por eso es fe en acción, así se ve la fe. Y esto es algo que tenemos que entender muy bien, mi amado hermano, que la fe cristiana no es una religión solamente que decimos creer, es una vida que vivimos prácticamente, que hacemos todos los días. Es un estilo de ser, de vivir. Así es que vamos a leer este famoso pasaje de la palabra de Dios. Le hemos llamado Hacedores de la Palabra, este devocional. Vamos a leerla no sin antes orar. Gracias, bendito Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque tu palabra es verdad. Permítenos, Señor, ser de los que oyen tu palabra y la ponen en práctica, de los que obedecen, de los que la hacen. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a el devocional de hoy en Santiago 1, 22 al 23. Lo voy a leer en varias versiones. Primero la tradicional Reina Valera. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Lo voy a leer en otras versiones. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Otra versión dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Y una más dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Una última versión que dice así. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción a veces muy libre, pero que nos explica muy a menudo el mensaje de la palabra de Dios. Escuchen. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Está muy claro el mensaje de hoy, mis queridos hermanos, muy claro. Hay que poner en práctica la palabra de Dios, no solamente oírla. Ahora, hay que hacer aquí una aclaración muy importante. No significa que no hay que oír la palabra. Claro que hay que oír la palabra. Claro que hay que leer la Biblia, oír la Biblia, estudiar la Biblia profundamente. Por supuesto que es importantísimo. Porque también he escuchado gente, y este es un error muy grave, he escuchado gente que dicen, no tienes que estar estudiando la Biblia todo el día. No tienes que estar leyendo la Biblia todo el día. No te tienes que saber la Biblia de memoria. Lo único que tienes que hacer es vivirla. Y hay gente que hasta ve mal que estudiemos la Biblia. Y los que me conocen y los que siguen estos devocionales saben que aquí nos gusta estudiar la palabra de Dios muy seriamente, muy profundamente y todos los días y todo el tiempo. Y hay quienes dirán, no tienes que hacer eso. Y hay gente que dice, no tienes que estudiar la Biblia, no tienes que leer la Biblia. ¿Eso es lo que está diciendo Santiago aquí? Por supuesto que no. Claro que hay que estudiarla, claro que hay que leerla. La cosa no es que no la estudies. La cosa es que si la estudias, la lees y la oyes, la pongas en práctica. Pero ¿cómo la vas a poner en práctica si no la oíste, si no la leíste, si no la estudiaste, si no sabes lo que significa? Claro que hay que estudiarla, leerla y oírla y después ponerla en práctica. Repito, no es que esté mal leerla y oírla. Lo que está mal es no ponerla en práctica una vez que la has oído. Habiendo aclarado esto, vamos a el meollo del mensaje de Santiago. Que no seamos solamente religiosos hipócritas, que dicen creer, que se saben textos de memoria, que tienen una Biblia bajo el brazo, que van a la iglesia todos los domingos, levantan las manos en la alabanza, se saben textos bíblicos de memoria, saben predicar y un montón de cosas religiosas, pero no viven la fe cristiana en el día a día. Hay gente muy religiosa que no se pierde un domingo de iglesia, que por fuera parece un santo, pero que trata mal a sus hijos, que engaña a su esposa, que es deshonesto en sus negocios, que tiene adicciones escondidas, que vive una doble vida. Mis amados hermanos, tengamos cuidado con esa clase de hipocresía, con el que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, con el que es camaleónico,
ese que se camuflaja según donde esté. En el trabajo se comporta como los del trabajo, en la escuela se comporta como los de la escuela, con los familiares se comporta con los familiares y en la iglesia se comporta como todo un cristiano. Ha aprendido a camuflajearse como un camaleón. Ha aprendido a hablar el idioma de cristiano. ¿Se puede fingir ser cristiano? Claro que se puede fingir. Aprendes el idioma cristianés. Dios le bendiga, hermano, que la gracia de Dios esté contigo. Y sabes comportarte en la iglesia. Y no está mal decir esas cosas. El problema es cuando es hipocresía. Cuando por dentro te estás pudriendo. Cuando en tu casa tratas mal a tu esposa. Cuando en tus negocios eres deshonesto. Mi amado hermano, la fe cristiana es un asunto de todos los días, en todas partes, a todas horas, con todas las personas. De lo contrario, somos hipócritas. 3 enseñanzas, 3 desafíos que quiero compartir con ustedes. Número 1, oye la palabra de Dios y aplícala a tu vida. La palabra de Dios, mi amado hermano, es más que información. Yo fui al seminario, aprendí hebreo, aprendí griego, tomé clases de historia, de contexto histórico, de teología, muchas y muy importantes y muy valiosas. Pero eso no es lo que me hace cristiano. Eso no es ni siquiera lo que me hace pastor. La vida cristiana es aquel que aplica la palabra de Dios a su propia vida. Para eso es la Biblia, mi amado hermano. La Biblia no es nomás un conjunto de historias antiguas, que qué bonito saber. Ay, me sé muchas historias de la Biblia. Qué bueno que te las sepas, de verdad qué bueno. Es bueno sabérselas. De hecho, es malo no sabérselas. Pero el problema es cuando no la aplicamos. ¿Cuál es la enseñanza de esas historias? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo nos transforma? ¿Cómo nos ayuda a vivir la vida diaria? Yo trato de que estos devocionales sean así, prácticos. Estudiamos la Biblia, claro que la estudiamos. La leemos, claro que la leemos, profundamente. Es una de mis mayores convicciones, estudiar la Biblia profundamente. Pero después la aplicamos a la vida, porque de pronto hay predicaciones, y a lo mejor alguna vez he pecado de esto. De pronto hay predicaciones elevadas en las alturas de la teología y el contexto y la palabra griega y te escuchas como que sabes mucho. Ah, no, el hermano sabe mucho, está bien preparado, qué inteligente, cuánta sabiduría. Cuánta información. Porque sabiduría es aplicar eso a la vida. ¿Cómo bajamos eso a nuestra vida diaria? Es lo que enseñamos en nuestras clases de predicación siempre. Esa verdad bíblica, ¿cómo la bajas a la vida diaria? ¿Cómo la haces aplicable al taxista que habla todos los días con gente? A la maestra de escuela que tiene adolescentes a su cargo a los que les enseña matemáticas o historia. ¿Cómo aplicas eso a la pareja que están en conflictos y han hablado de divorcio? ¿Cómo aplicas eso a la señorita que ha pensado en el suicidio? ¿Cómo aplicas eso al joven que está envuelto en adicciones? Las enseñanzas bíblicas se aplican a la vida, mi querido hermano. Número 2, ama la palabra y obedécela. Obedécela. Yo he escuchado de pronto en iglesias que dicen, cuando van a leer la Biblia, por respeto a la palabra de Dios, vamos a ponernos en pie. Y no digo que esté mal, es una tradición, es algo que se hace y está bonito. No digo que esté mal. Pero a la palabra de Dios se le respeta poniéndose en pie. Así es como muestras tu respeto a la palabra de Dios. Hay gente que se puede poner de pie sin tener el mínimo respeto por la palabra de Dios. Y hay gente que puede sentarse respetando la Biblia. La Biblia no se le respeta con rituales o con tradiciones. A la Biblia se le respeta con obediencia. Obediencia, mi amado hermano. Déjame traer aquí a este devocional palabras de Jesucristo. Jesucristo en su sermón más famoso. ¿Cuál es el sermón más famoso de Jesús? Exactamente, el Sermón del Monte. En Mateo 5, 6 y 7, al final de su sermón, al final del discurso, Jesucristo termina con un desafío, como siempre terminan los sermones, y Jesucristo dice esto: ¿con qué voy a comparar al que escucha estas palabras y las obedece? Escucha bien, el que escucha estas palabras y las obedece, con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero el que escucha estas palabras y no las obedece, es aquel que construyó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron tormentas, vinieron lluvias y se derrumbó la casa, porque estaba construida sobre la arena. Pero el que construyó esta casa sobre la roca, vinieron lluvias, tormentas y terremotos y la casa permaneció en pie.
¿Cuál es la roca, mi querido hermano? Generalmente en la Biblia se usa la roca para hablar de Cristo Jesús, para hablar de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí no es ni Dios ni Jesús. Escucha muy bien lo que Jesús dice. El que escucha estas palabras y las obedece es como el que construyó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca en esta metáfora? La obediencia a las palabras de Jesús. Mi amado hermano, construye tu casa, construye tu vida sobre la roca. ¿Qué significa eso? Sobre Cristo, sí, pero ¿cómo? Obedeciéndolo. A la palabra de Dios se le respeta, no cuando te pones en pie o te sientas, no cuando te quitas la gorra o te la pones. A la palabra de Dios se le respeta cuando la obedeces, cuando la vives. Y esa es la tercera y última enseñanza. Memoriza la palabra de Dios. Claro que es bueno memorizarla, pero vívela cada día. Memoriza la palabra de Dios y vívela todos los días. Mi amado hermano, la fe cristiana se vive. Por eso este devocional se llama Fe en Acción, hacedores de la palabra. Se vive. Se muestra tu vida cristiana, no en la iglesia cuando levantas las manos, en tus relaciones, en cómo tratas a los hermanos, en si tienes enojo, rencor, en si sabes perdonar, en si sabes tolerar al que es diferente, en que no eres orgulloso, que eres humilde, que no quieres los reflectores, en cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo llevas tus negocios, cómo eres honesto, cómo eres generoso con los necesitados, cómo tratas a la persona más alta de la empresa, pero también al de menor jerarquía, cómo tratas al mesero, al que limpia los baños. La fe cristiana se vive en la escuela, en el trabajo, en la casa, en todos lados. La fe cristiana sí es algo que pasa en nuestro interior cuando entendemos el sacrificio de Cristo y que afecta a nuestro exterior cuando vivimos todos los días. Seamos hacedores de la palabra, no solo oidores. Cada que escuches un mensaje, piensa, ¿cómo aplico esto a mi vida? Y entonces, eso es el verdadero cristianismo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos ser hacedores de la palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.